Dios les bendiga, mis hermanos, de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reciban un abrazo caluroso del Ministerio Teológico Cristiano de Venezuela en su programa de formación universitaria en Teología Básica. Recuerden compartir, darle me gusta y comentar también. Bueno, hoy vamos a continuar con el módulo de homilética. Vimos la semana pasada en el tema 1 que homilética es el arte de la predicación. Amén. Bueno, vamos acá a ver ese número 2, este tema, el predicador. Vemos que el predicador, primeramente, es un llamado que Dios le ha hecho a este hombre, a esta mujer, para llevar el mensaje de Dios. Este predicador es una persona que siente, tiene asuntos emocionales, espirituales y asuntos físicos. Estas tres áreas las vamos a estar atacando en este tema número 2. Continuamos con la siguiente lámina. Los asuntos espirituales. Recuerden que el predicador cristiano es diferente a los demás oradores porque ha rendido su vida al Señor. En otras palabras, esta persona que predica el Evangelio debe primero haber tenido un encuentro con el Señor. Del que predica a Cristo debe conocerle, según Scott 2000, en el año 2000. El que conoce a Cristo entrega su carácter santo y además desarrolla disciplinas espirituales para ser perfeccionado en santidad. Entonces, nosotros debemos reflejar ese carácter santo de Jesucristo. Todo predicador debe reflejar ese carácter de Cristo. ¿Y cómo lo va a desarrollar? A través de las disciplinas espirituales para ser perfeccionado en esa área de su santidad que el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros. Continuamos. La siguiente. En cuanto a esos asuntos eh, espirituales, el predicador tiene que tener las siguientes convicciones. Primero, convicción sobre Dios. ¿Quién es Dios? Segundo, convicción sobre las escrituras. Y tercero, convicción sobre la iglesia. ¿Qué debe saber? ¿Qué convicción debe tener el predicador? Primero, Dios le ama abundante y constantemente. Dios es luz, Él brilla y se revela, no anda escondido en las escrituras. Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo, nos redime, obra y libera a cada uno de nosotros y es constante. Dios habla y su palabra es acción. Eso es lo primero que debe conocer el predicador sobre Dios. ¿Qué otra convicción debe tener sobre las escrituras? Entendemos que la escritura es la palabra escrita de Dios. El predicador debe saber que Dios todavía habla a través de la Biblia, de su palabra. Y debemos mantener esa unidad entre el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Si no hay Espíritu Santo, si no hay cercanía con el Espíritu Santo, si no hay invitación del Espíritu Santo a leer la palabra de Dios, imposible que podamos tener una revelación de ella. Y tercero, la convicción sobre la iglesia. El predicador le predica a una audiencia y esa audiencia es la iglesia. Recuerden que Israel era el pueblo de Dios, ahora la iglesia es la nueva Israel. La iglesia fue fundada por Jesucristo y el Espíritu Santo es la fuente de vida que impulsa a reconocer los dones espirituales. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el Señor continúa su ministerio a través de ella, a través de cada uno de los ministerios, los 5 ministerios, ¿verdad?, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Ahora vamos a ver los asuntos emocionales. Aunque hay muchos asuntos emocionales, las emociones son muy amplias, nosotros vamos a hacer referencia solamente a dos asuntos emocionales que son los que principalmente se confronta el predicador. El temor, primero, hablar en público. Cierta cantidad de temor es buena. Recuerden que es una emoción que Dios puso en nosotros muchas veces para protegernos, ¿verdad? Eso tiene un propósito, el miedo, el temor. Una cantidad apropiada, controlada de temor puede agudizar nuestros sentidos, puede motivarnos a hacer nuestro mejor esfuerzo y hacemos entender nuestra dependencia en Dios. Lo que tiene que evitar el predicador es decir delante de la audiencia, delante de la iglesia, ay, estoy nervioso, ay, no sé, tengo miedo. Eso no está bien, porque recuerden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y no somos nosotros, sino es Dios, el Espíritu de Dios a través de nosotros.
Entonces debemos agudizar nuestros sentidos. Lo opuesto al temor es el orgullo, es la soberbia, es la altivez. El orgullo es una actitud, primero, que se debe entender pecaminosa. Todos cristianos deben entender que el orgullo es pecado. Ocurre especialmente en estas personas que han tenido cargos importantes en el ministerio, en el liderazgo público de la iglesia. Y al tener poder, pues se cree que tiene el poder también de controlar las personas. Por esto Pablo le dice a Timoteo en su carta, ¿verdad? De Timoteo 3, 1 Timoteo 3:6, y le dice que advierte que los cristianos inmaduros fácilmente pueden caer en una trampa si les exaltamos a una posición de prestigio en la iglesia demasiado rápido. Si nosotros exaltamos a una persona, lo colocamos, pueden caer en esta trampa del orgullo muy rápido. Pero también está el otro caso de personas que tienen muchos años y como tienen experiencia, se llenan de orgullo. Yo tengo 100 años trabajando, yo soy predicador desde que nací. Bueno, hermano, eso es orgullo. Entonces también tanto los nuevos podemos caer como los que tienen mucho tiempo y experiencia. Entonces el orgullo es pecado, que Dios libre a su iglesia de este pecado del orgullo. La siguiente lámina, vamos a ver ahora los asuntos físicos. Ya vimos los espirituales, los emocionales y los asuntos físicos. Lo primero que debe hacer el predicador es tener control de la voz. Y segundo, la apariencia, su vestido, postura y gesto. Fíjense ustedes, es importante que podamos controlar la voz. Escuchamos a muchos predicadores que gritan, que se enojan, pareciera que estuvieran molestos, no transmiten paz, porque empiezan a pegar gritos en el micrófono. Y la persona debe tratar de adaptar su voz al espacio, separarse el micrófono a una cuarta de la boca, ¿verdad? Nosotros debemos tratar de acá, a esta distancia, para que no la voz la pueda tomar mejor el micrófono. Y si no hay micrófono, debe variar el tono de voz mientras está predicando y además acompañar esas palabras con gestos, con movimientos, porque la persona que está atrás posiblemente no la está escuchando muy bien o muy poco, entonces usted con las manos, con los gestos lo va a ayudar. En cuanto a la apariencia, debemos entender que lo primero que ve la persona cuando nosotros llamamos nuestra apariencia, el vestido, entonces esas primeras impresiones siempre son importantes. No debes vestirte demasiado elegante ni tampoco demasiado casual. No trate de llamar la atención hacia ti, si recuerden que nosotros debemos llevar nuestra atención solamente a Dios. En cuanto a la postura, la audiencia nos ve antes que nos escuche. Primero, antes que nos oye, la persona nos ve. Entonces, tenemos que entender que el mensaje que estamos llevando es importante, por eso debemos llevar nuestro cuerpo con dignidad delante, sin orgullo, sino con una dignidad. ¿Qué gesto debemos evitar? Primero, el gesto militar, el cuerpo está erguido, rígido, con las manos detrás de la espalda. Esta posición transmite dureza, rigidez y tensión. La otro gesto que debemos evitar o postura es la lánguida, con los hombros encorvados, los pesos sobre un solo pie. Esta posición transmite pereza, flojera y una falta de interés. O la religiosa también es otra postura que con esta posición estamos tratando de vernos muy santos, ¿verdad? Que somos erguidos rígidamente, que ponemos las manos como si estuviéramos orando y predicamos de esta manera. Esto también nos hace ver a nosotros santos y a los demás demasiado pecadores. Y la última postura que vamos a ver es ese gesto de león, ese predicador que camina de un lado al otro del púlpito, ¿verdad? Como si estuviera como un león enjaulado. Esto distrae a la audiencia. Debemos caminar, movernos un poco, pero sin agresividad ni violencia. Tenemos acá, en esta lámina, el rol del predicador. Recuerden que el predicador tiene varios roles. Y el rol del predicador no es solamente mantener su vida espiritual, sino también cultivar esa disciplina de estudio, de investigación de la escritura y de otros recursos bíblicos. Cada predicador debe dedicar el mayor tiempo posible de su agenda a la preparación de la predicación, el mayor tiempo posible, porque ese es el alimento de las ovejas. Entonces, si lo preparas un domingo, el sábado antes, no estás preparando, no estás cocinando bien ese sermón,
que se le va a dar a las ovejas al plato. No debemos, ante ningún motivo, ocuparnos tanto de otras actividades ministeriales que dejemos de último el estudio de la palabra de Dios. Eso es una sugerencia para cualquier predicador o maestro. Preparar con anticipación el material que se va a exponer. Debemos prepararnos bien. Primero, ¿por qué se debe preparar bien el predicador? Porque, bueno, va a transmitir mayor seguridad. Debe primero practicar la lectura, lea bien, note la puntuación, la entonación también es importante. Si hay una pregunta, si hay una exclamación en el texto, debe practicarla antes de hacerlo en el púlpito. Debe notar el tema del pasaje, su enseñanza, también observe cómo se desarrolla el tema. Es decir, debe presentar la historia, inicio, desarrollo y cierre. No puede ser que está en el desarrollo, después se va al inicio, está en el final y después se va al desarrollo. No, debe predicar y preparar bien con todo el desarrollo de ese tema. Note el propósito que el autor tenía al incluir este pasaje en ese contexto. ¿Por qué Pablo puso todo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál fue la intención? ¿Amén? Debemos ver la intención del autor. Si se mencionan personajes en el texto, se debe pronunciar bien el nombre y sería muy bien que explique algunas de sus características, las habilidades. Está hablando de Timoteo, hablar de la abuela, de la mamá, toda esta parte. Es importante mencionarla mientras se predica. Trate de captar la atención con las ilustraciones. Es importante que se capten la intención. Nosotros no solamente podemos basarnos en la Biblia, podemos ayudarnos de otros recursos para predicar. Puede ser imágenes visuales, imágenes mentales, pueden ser objetos para llamar la atención. Usted gana la atención al inicio, usted va a tener esa gente desde el principio hasta el fin. Trate también, ¿verdad? Recuerde que usted está leyendo la palabra de Dios, no es cualquier palabra. Así es que léala con convicción, con entusiasmo, ¿verdad? Orgulloso. No puede leer la palabra de todo aburrido, como si fuera algo que pesa. No, no, mi hermano, debe leerla con entusiasmo y con movimiento, con gestos que acompañen este proceso. En la siguiente lámina vamos a estar viendo fuentes, cómo se va a preparar, qué fuentes va a utilizar para preparar el sermón. Primeramente, debe leer la Biblia. Esa es la primera fuente que usa todo predicador, todo predicador. No tiene sentido que busquemos interpretar y exponer el mensaje bíblico si no leemos diaria y abundantemente la Sagrada Escritura, de principio a fin. Hay pastores que pasan toda la vida, 5 años, predicando los mismos textos y no pasan de esos textos bíblicos. Entonces nosotros debemos conocer y explicar toda la escritura, aunque me agrade o no me guste o no me llame la atención. Y si no lo sé, no lo domino, investigo. Amén. Ahorita hay muchos medios, que son los textos secundarios, que es el punto número 2. Pueden ser Biblias de estudio, Biblias interlineadas, concordancia, herramientas para el estudio de las palabras. Pueden ser los comentarios generales, comentarios bíblicos, o los específicos de cada libro. Puede ser programas en línea o páginas de internet, hay muchísimas muy buenas. Y el tercero, las herramientas visuales, presentaciones en PowerPoint, videos o algo similar, videos cortos, láminas, teatro, objetos de escenografía. ¿Qué tienen que hacer? Puede ser preparar la escenografía según el tema. Y la gente se va a ir con su mente no solamente con lo que escuchó, sino con lo que vio, con lo que sintió. Puede pasar un video, puede poner láminas de papel bond, puede un día, un domingo, usted presenta una obra de teatro y de ahí después extiende su predicación. ¿Por qué tiene que ser solo detrás del púlpito con la Biblia? La idea es que en estas nuevas generaciones debemos generar expectativas y formas diferentes, que la persona diga, uy, yo voy a ver qué me sorprende el pastor este fin de semana, este domingo. Y entonces recuerda que tenemos audiencias, tenemos niños, tenemos jóvenes, adolescentes. Entonces debemos variar cada domingo para que no se vuelva una rutina. Y es una recomendación, mis hermanos, no es adaptarnos al mundo, porque no es así, sino como Jesucristo, mantener la expectativa. Y Jesús enseñaba con diversos recursos, no enseñaba de la misma manera, sanaba de diferentes maneras.
que sorprendían a la gente. Y eso es el llamado para los predicadores de la actualidad. Y para terminar, tenemos estilo de predicador. Recuerda que cada predicador es único, usted es único, Dios lo creó a su imagen y semejanza, le dotó de dones, ¿verdad? Habilidades. Entonces no imita a los demás, no imita a los demás, por muy grande que sea, por muy grande su iglesia. No trate de imitarlo ni en su gesto, ni en tono de voz. No, recuerde que el propósito de la predicación no es imitar a un gran maestro en su forma de hablar o de hacer reír. Su propósito es glorificar a Dios a través de su palabra. Y Dios lo llamó, lo capacitó y lo colocó usted con sus características. Dios le bendiga, Dios le ama y sea, ya sabe, sea auténtico, no imite. Muchas gracias, aprecio mucho su tiempo y apoyo. Estoy muy emocionada de poder compartir este proyecto con ustedes. Dios los bendiga. Recuerden darle like, me gusta y compartir y comentar. Muchísimas gracias, mis hermanos.